Mi nombre es Damiano Milicha. Mi nombre es Cami González. Repiénsatelo nació del amor de mi vida, mi esposa. Pensado para regalar todo el conocimiento, A coaches, chicas y a todo el que quiera mejorar su salud integral, su fitness para el resto de su vida. Bueno, entonces realmente nos hemos dado cuenta conversando que hemos hecho demasiadas metodologías de entrenamiento y yo pienso que ir conversando sobre una, otra, los beneficios, lo que nos aportó, lo que nos enseñó es algo como muy importante y lo hablamos siempre muy seguido, diariamente en nuestras conversaciones en la casa de qué rescatamos de cada uno. Y un punto importante es, bueno, que le pudimos dar un giro a las distintas metodologías de entrenamiento que hicimos, aprendimos, experimentamos y bueno, no sé, ¿cuál piensas tú que fue de todas las que hicimos que podemos comenzar a hablar por ahí, la que se pudiera rescatar algo muy, muy valioso para lo que estamos haciendo ahora? Este, bueno, sin duda alguna, propiamente como metodología de entrenamiento, el CrossFit fue la apertura de muchas otras, ¿no? Normalmente antes del CrossFit uno veía como, bueno, yo hago pesas, que es el vulgar método de entrenamiento para construir masa muscular, o sea, hipertrofia, digamos, o fuerza e hipertrofia, pero antes no se veía tan así, porque antes uno hacía fuerza, o yo recuerdo ir al gimnasio a hacer fuerza, o incluso actualmente, tú ves a los bodybuilders y puede que ellos no hagan sentadillas, no hacen pesos muertos, no hacen hip thrust, ellos van de máquina en máquina. Entonces normalmente uno como que lo veía así, como que bueno, tienes los trabajos de clases grupales que las asociabas a los trabajos cardiovasculares y entre esas estaba el TRX, el spinning, una clase de funcionales, circuito, qué sé yo, así. Ahora hay más modalidades ahora no solo spinning, hay 500.000 clases de bicicletas con nombres diferentes, pero que en el fondo terminan siendo, digo yo, no, yo solo me quedé con el spinning, no he hecho otra, realmente, ¿no? Pero bueno, son clases que van más inclinadas hacia la parte cardiovascular. Y entonces, bueno, el CrossFit fue como la primera metodología en donde, bueno, ya nos puso a hacer back squat, bench press y peso muerto y de ahí ya teníamos como trabajos de fuerza o trabajos de potencia, bueno, tres ejercicios valiosos. Teníamos también por otro lado los levantamientos olímpicos, el power clean, el squat clean o el clean en general y el snatch y todas sus variantes de ambos, que fue en oportunidad, Christopher en Costa Rica era un levantador de la selección de Costa Rica que nos enseñó muchos años las técnicas de los ejercicios, que es tremendo deporte, súper delicado, sí, pero son tremendos ejercicios todas las variantes que pueden salir del clean y del snatch, ¿no? Entonces creo que el CrossFit fue como quien nos aperturó a lo demás. Después, eh, también como que fuimos viendo que la parte de fuerza ya mezclada con el gimnasio, pero metiéndole que un squat, pero que también le metes esta maquinita de gimnasio, ahí fue donde ya la cosa se puso más interesante, que es lo que actualmente es el método que más utilizamos, ¿no? Que es los trabajos de fuerza mezclando ejercicios aislados que pueden o no ser con máquinas o con dumbbells o con kettlebells o con la herramienta que sea, y los main lift principales, como back squat, deadlift, peso muerto, que es como lo interesante de lo que hacemos ahora, ¿no? Sí, bueno, yo una de las cosas que rescato mucho del CrossFit como metodología es el hecho de que ya tenía, de que era estructurado. Por más que sea que era, que en su enseñanza y en las certificaciones era constantemente variado, tú lo llevaste a un punto estructurado realmente cuando empezaste a programar. Y esa misma estructura, a diferencia de otros lugares o de otras metodologías de entrenamiento o como cuando tú ibas a un gimnasio de hipertrofia que realmente no había una estructura. El entrenador te ponía, bueno, vamos a hacer hoy esto y la otra semana hacemos otra cosa. Pero realmente en el CrossFit, por más que era constantemente variado, había una estructura. Y yo considero que una de las cosas que da resultados un poco más tangibles en cuanto a las metodologías de entrenamiento y lo que hagan las distintas personas dependiendo del punto en el que estén, es que esté estructurado. Es muy importante que esté estructurado. Y eso es algo bueno, que se puede rescatar positivo del CrossFit como metodología. Y otra cosa es que las personas realmente disfrutaban mucho hacer CrossFit. Y eso es un punto que vale también cuando es una persona que en su vida ha hecho nada
y que necesita ese impulso de, bueno, sentirse como en una La, clase, en gente que es chévere, sí, la que camadería que dicen. sí, eso es muy importante, porque cuánta gente no ha atendido que le da pavor ir a un gimnasio porque no conoce a nadie o que le da fastidio socializar. El hecho es que ese tipo de metodologías grupales hacen bueno, que tú te sientas un poquito parte de ese grupo. Eso es algo positivo que se puede rescatar y y bueno, y el hecho de no usar máquinas. Todo lo que es peso libre para nosotros fue un abrir y cerrar de ojos el hecho de poder entrenar con peso, pero que tú mismo pudieras tener tu control motor, hace una gran diferencia en el resultado que obtienen las personas a nivel funcional y a nivel físico. Sí, y retador también. Son ejercicios evidentemente mucho más difíciles y eso también lo hace también desde el punto de vista competitivo contigo mismo, bueno, de superar y lograr ese tipo de ejercicios y como tú dices, de peso libre, bueno, hacer la diferencia a diferencia de las máquinas que te ayudan. Que ojo, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? O sea, no es que las máquinas sean malas, yo prefiero los pesos libres, pero bueno, que en oportunidades las máquinas, de repente para alguien que nunca hizo nada y que le cuesta tener una percepción de cómo usar su cuerpo en una sentadilla, en un empuje, en un press hacia arriba, bueno, de repente las máquinas le pueden favorecer. Por eso te digo que en el fondo no hay nada mejor ni peor, sino que solo de repente yo creo que lo más inteligente es que dependiendo del estado de la persona, uno pueda como inclinar hacia qué tipo de metodología le puede funcionar por cómo está físicamente en sus habilidades y también lo que a él le genere esa adherencia de que le guste para que pueda hacerlo siempre también, ¿no? Sí, Entonces, la adherencia es clave, porque sí, de tantas personas que cada quien, cuerpos diferentes, cómo reaccionan a nivel metabólico a distintos entrenamientos, son todos muy, muy distintos. Hay personas que se ven súper beneficiadas de metodología de entrenamiento como el spinning, el pilates, el TRX, etcétera, clases más grupales, como hay personas que pueden durar años haciendo ese tipo de metodología y no logran el resultado que quieren o que esperan. Em, entonces, sí es como muy dependiendo del objetivo y del punto en el que esté la persona. Como puede haber alguien, un adulto mayor, que tal vez su mejor opción no sea empezar haciendo CrossFit como primer metodología de entrenamiento, dependiendo también de quién le entrene, porque eso influye mucho el programa de entrenamiento que vaya a hacer, independientemente de la metodología que escoge. Y si es CrossFit, o sea, hay que ser muy prudente, realmente, es lo que yo considero cuando tú vas a tener un gimnasio de CrossFit, que tú vas a entrenar gente bajo esa metodología, hay que ser muy prudente. Tú no se puede generalizar y es algo que aprendimos porque todo, una de las enseñanzas que más pienso que me quedó fue el hecho de que tuvimos que, por la misma metodología y el mismo tipo de entrenamiento, tuvimos que meter a todos los clientes en un mismo saco prácticamente. Porque esas clases grupales no, por más que tú quisieras ir modificando a las personas el entrenamiento, siempre terminábamos haciendo algo muy más grupal. Y había personas que no se beneficiaban de ciertos ejercicios o era delicado. y que es inevitable y que esto es algo que probablemente esto voy a confesar un secreto y probablemente los dueños de gimnasio de CrossFit puedan que en este momento me vayan a odiar. Este, eh, y también, pero también voy a aclarar mucho a ustedes como para que entiendan, tú puedes diseñar una clase grupal si todo el grupo tiene por lo menos el mismo objetivo y tiene las mismas características físicas y las habilidades. Si no, es muy complicado y eso es lo que pasa con el CrossFit. ¿Qué pasa con el CrossFit? Que tú tienes un grupo de personas que no todo el mundo tiene las mismas habilidades físicas y lo más importante, y aquí es donde voy, cuando digo que me van a odiar, es que en el fondo tú terminas programando por el número de personas que van a la clase y considerando el equipo que tiene. Entonces tú terminas haciendo la prescripción del ejercicio de clase. Tú dices, bueno, quiero que hagan, no sé, power clean con remo y tal otro ejercicio, por poner un ejemplo. Digamos, un clean que como elemento vas a utilizar la barra y remadora. Bueno, hay CrossFit o gente que no tiene remadora. Entonces ellos dicen, no tenemos remadora, ponlos a correr.
¿Cuántas barras hay? 10. Bueno, entonces ponlo, no, entonces no le pongas clean, vamos a poner otro ejercicio porque las barras no dan. O sea, hay un punto y por más que sea un super gimnasio, bueno, eso yo creo que la única persona que no le interfiere eso o que no le afecta, yo creo que es Froning, que tiene un recontra mega gimnasio, la granja de Sí. Froning es una locura y ese puede hacer lo que le da la gana, pero sin embargo, hay un punto en que te interfiere, o sea, que es lo que tú dices, el diseño de la clase con el equipo, más la que la persona puede, no puede, y entonces por más que tú le vas como que cambiando todo, en el fondo terminas como resolviendo para que la clase se dé y no terminas como seleccionando lo que una o cada persona necesita. Entonces, eso es lo que pasa con el tema de CrossFit. Ahora, que todos vienen con una característica similar, este, física en general, pues tienen buena movilidad, tienen una fuerza promedio general, tienen todos un buen aire, son más o menos de la misma edad y todos quieren competir. Bueno, esa clase les puede funcionar bien, entonces no pasa nada. Entonces ahí no. Pero que esto es un punto importante, que ya a medida que nosotros fuimos avanzando, que nos dimos cuenta que el fitness no solo era por estético o como deporte en general para CrossFit competir, sino que queríamos como ayudar a las personas a regalarles ese bienestar físico, sintiéndose bien y fuerte, te das cuenta que tú vas a tener una población en que van a venir mujeres mayores, hombres mayores, gente que viene con una patología puntual en la cadera, en la rodilla. Entonces, bueno, ya este, lo mejor cuando tú tienes que enseñar o entrenar a esas personas es prácticamente es viendo, bueno, mira, esto es lo que tú puedes hacer, esto es lo que tú puedes hacer, yo te recomiendo que es mejor ir por aquí. Y entonces ya viéndolo desde ese punto de vista, el entrenamiento de fuerza y organizando cómo tendría que hacer sus trabajos cardiovasculares o incluso hasta los trabajos de movilidad, ya uno lo puede hacer como diferente, ¿no? Pero Bueno, y no es sé qué que, opinas tú. no, yo siento que con los años llega un punto en el que sí pasé una época que era muy cerrada, que CrossFit es lo que es y eso es así, esto es lo que funciona y esto es lo que hay que hacer toda la vida. Y bueno, y con los años uno aprende, realmente, uno aprende que no puede ser, no podemos ser tan cerrados. De hecho, yo atiendo ahorita clientes que hacen CrossFit, que hacen pilates, y llega un punto en el que se puede, o sea, se pueden ver muy buenos resultados y atender a una persona yéndose por rescatar lo mejor de cada cosa. O sea, yo lo que considero es que el abuso de del mismo formato de entrenamiento en volumen, que todo esto lo aprendimos ya después con los años, y tú que eres un nerd, o sea, él es un nerd del entrenamiento, o sea, todo el tiempo está leyendo un libro de fuerza, de movilidad, de no sé qué, un curso, o sea, siempre está y todo basado en evidencia científica y yo eso es lo que más he rescatado, que después de haber tenido una mentalidad de que el CrossFit es lo que es y eso es lo que funciona, y porque es que somos buenos en eso, y eso es lo que hacemos, a poco ir, mientras más aprendo y mientras más he leído y escuchado y viendo a los que están ahorita como en el tope de los estudios científicos, ver esos resultados, me doy cuenta que por ahí no era el camino. Eso fue lo que a mí realmente, como que bueno, ya va, pero si esto ya está comprobado científicamente, ¿por qué nos seguimos quedando pegados aquí? Y eso es lo que a mí me hace que ya no confío mucho en esa parte, sino más en el entrenamiento de fuerza bien pensado, bien estructurado y la personalización. Una de las cosas que nos marcó, yo pienso que un antes y después, fue descubrir a Brett. A Brett Contreras fue como que, ¿qué es esto? ¿Qué fue lo primero que hicimos? Compramos el libro, ¿no? Fue su Eh, libro. empezaste a entrenar, empezaste a hacer Tú me empezaste a entrenar con Brett, empezaste ¿no? tú a hacer Booty by Brett Es del cierto. programa de Brett. Claro, porque esto es bueno rescatarlo y es que después de que yo compito, a mí me da, o sea, nosotros pasamos que 8 años, 8 años haciendo CrossFit y ya yo había tenido a mi hija mía, tenía 2 años y medio y voy a regionales, compito, después cuando llego vuelvo a hacer otra competencia y después de esa competencia amanecí el lunes, después de la competencia, con rhabdomiólisis. A mí me dolía todo, desde las uñas hasta el pelo. Y recuerdo que ese día en la mañana yo tenía que llevar a mí al colegio y la llevé en dolor completo. O sea, yo me dolía manejar, me dolía bajarme del carro. No era un dolor solo localizado muscular, era todo el cuerpo que me dolía. Y dejo a mí en el colegio y llamo a mi hermana Olivia,
¿qué es esto? Que me duele todo, ve de una vez, ve a hacerte un examen de sangre. Bueno, resulta que tenía rhabdomiólisis. No fue un grado grave, pero sí fue leve. Y eso fue lo que me hizo a mí decir, mira, yo no voy a hacer más CrossFit. Y ahí es cuando empiezo a que empezamos a hablar de que me entrenes diferente. Ahí tú me empiezas a poner hip thrust. Y yo empiezo a entrenar por salud, porque me gusta entrenar, pero ya yo dejé la competencia y es cuando empezamos a realmente a ir pensando cómo se puede entrenar de una manera diferente por salud, para verse Sí. bien, pero sin sufrir. Yo retomando eso que estás diciendo, yo recuerdo, hay un colega muy crap, Fabián Calvo, él está en Costa Rica, él es dueño de FMCC Center, es un super centro de entrenamiento en Costa Rica, yo se los recomiendo ciego. Yo hago una certificación con Fabián. Fabián trae desde Estados Unidos, trae a Dan John, es un gran exponente del entrenamiento de fuerza de muchos años, es el papá de los helados, diría yo, Si es el para papá. concluirlo. Y eso es como cuando tienes el parabrisas sucio y te echan así agüita y te lo limpian y queda cristalino. Después que yo hice esa certificación con él, o sea, era otra visión de cómo él me hizo entender que la fuerza o el entrenamiento de fuerza era lo primordial, básicamente. Y ya después de ahí tú, bueno, hacías cuenta bueno, qué es lo que tú quieres con las habilidades físicas en general y bueno, cómo lo vas a desglosar, pero la fuerza es la principal. Eso lo entendí, claro, con Dan John, gracias a Fabián que lo llevó, y después Fabián también hizo otros cursos de fuerza y también los hice con Fabián, muy bueno, como él entiende todo, y él me hizo entender eso, que ojo, o sea, ¿por qué tú necesitas hacer un deadlift pesado y salir a correr y volver a hacer un deadlift pesado cuando vienes ahogado? Si se supone que tú para poder sacar 2, 3 sets, tú necesitas recuperar bien para que tu cuerpo otra vez agarre mínimo para que puedas volver a hacerlo pesado. O sea, ¿qué sentido tenía que lo hicieras ahogado? Entonces, Mm. tomando ese ejemplo, lo que dice Cami es como que empezamos a decir, bueno, no, ya va, espérate, hay otras formas de hacer lo mismo mejor ordenado. O sea, no necesito quedarme ahogado y levantar a la vez. Bueno, voy a quedarme ahogado en un momento del día o en otro día y vamos a levantar ahorita aquí así. Entonces, bueno, eso lo fuimos aprendiendo. Pues ya después que me consigo con Dan John y con Fabián y empiezo a ver el trabajo de los dos, también empiezo a descubrir. Entonces Fabián empieza como a decirme que preste atención también al trabajo que hace Brett Contreras, que entrena mujeres, él inventó el hip thrust y entre muchas cosas. Bueno, ya yo, es donde dice Cami, cuando Cami me dice, mira, no quiero seguir haciendo CrossFit, yo empiezo a Cami a entrenarla haciendo ejercicios de fuerza y colocando sus trabajos de acondicionamiento al final de sus entrenamientos de fuerza, ¿no? Bueno, Dependiendo de lo que hacía. y Era llega un punto, lo que se conoce como strength conditioning, bueno, digamos, y, por que, decirlo de y ya alguna tú forma. venías haciendo eso. O sea, nosotros después de todo el tema de CrossFit, tú programabas, recuerdo, calentamiento, muy estructurado el calentamiento, después hacías 2 ejercicios de fuerza sin cardiovascular, después hacías el workout de Bueno, 10 a 15 minutos. Ahí fue un gran cambio de lo que veníamos haciendo con el CrossFit como tal. O sea, ya ahí comenzaste sí, a porque estructurarlo así. también las clases, aunque seguíamos llamándonos Red Sky CrossFit y teníamos un centro grande de entrenamiento, nosotros cerramos el centro grande y abrimos 2 centros pequeños. Y tomamos la decisión y era algo que ya venía en tendencia también, era lo que se venía haciendo, muchos de los dueños de CrossFit eran lo que venían haciendo. Ya no eran propiamente ofrecías clases de CrossFit, sino también ofrecías clases de strength conditioning. Ponías a la gente, porque la gente se daba cuenta que sí, muy chévere los workouts, quedó mamado, quedó agotado, fino, cuando competí gané, pero coño, no me estoy viendo como quiero. Entonces tú tenías que terminar poniéndole, no, que Sí. los accesorios, qué tal, que los trabajos de fuerza. Entonces yo con los cursos que les comenté que hice con Fabián y con Dan John, y empezaron a darme esa estructura de más o menos cómo se planificaba la fuerza, el volumen dentro de la fuerza, tal. Yo empecé a colocar los trabajos de fuerza como el principio de la clase, hacer un conditioning al finalizar el trabajo de fuerza, como para que trabajara la fuerza y el aire, por así decirlo, o tu capacidad aeróbica, y después dejaba como opcional
unos trabajos que dependiendo de los días eran trabajos de core o trabajos más de pompeo Hombro, bíceps, a las tríceps. chicas, unos trabajos con banda para que pompeaban las nalgas, porque a las mujeres les gusta más el pump de las piernas, los glúteos, tal, y los hombres unos trabajos de hombro, bíceps y así. Entonces fui como ordenándolo así, fue un experimento prácticamente, pero caló muy bien, la gente le Bueno, encantaba realmente siempre ha sido un experimento. Yo he sido tu conejilla de indias, y, porque conmigo ha y, experimentado absolutamente todo y y yo, sí, yo hago caso. daba muy buenos resultados. Bueno, es Era, que una frustración que en ese momento yo no entendía realmente que era una frustración, es que atendíamos a mucha gente en CrossFit y realmente cada vez estaban más rápidos, corrían más rápido, levantaban más peso, pero el cuerpo era exactamente, o sea, no había un cambio notorio a nivel de composición corporal, no por decirlo a nivel de estándar, que las mujeres se tenían que ver de cierta forma, los hombres de cierta forma, pero las personas que el objetivo era perder grasa, no perdían grasa. O sea, costaba que perdieran grasa, no era fácil, que pasaban tiempo y entrenaban duro y duraban 3 horas ahí y no había un cambio en la composición corporal. Y eso como coach, o sea, por lo menos a mí me pasó como coach, de que yo lo que quiero es que las personas a medida que pasa el tiempo cada vez estén más saludables y tengan, porque la composición corporal sí es un sinónimo de una buena salud, o sea, el exceso de grasa visceral, etcétera, nunca va a ser algo bueno para el ser humano. Entonces, porque estas personas que están invirtiendo este tiempo llega un punto en el que no pasas y cuando empiezas a hacer ese cambio, empezamos a ver, primero yo empecé a ver el cambio en mi cuerpo y en los clientes. O sea, si hubo un cambio, un como que, bueno, como por aquí sí es porque ellos están viendo y, un mejor l- cambio. y lo mejor de todo es que ese cambio lo vimos y en el fondo sentíamos la sesión de entrenamiento muchísimo más fácil también. Era como, había teníamos en la cabeza metido como que si no estabas escoñetado o mamado, Sí. no estabas entrenando bien, pues. Y todo lo contrario, o sea, todo lo que la ciencia y lo que fuimos aprendiendo era completamente lo que decíamos, claro, porque estas personas probablemente no veían un cambio, era tanto la pela del ejercicio que el sistema nervioso central estaba súper cargado. Bueno, y que ahora con los años es que entiendo, porque ya con los test epigenéticos, que más adelante hablaremos de eso, la cantidad de personas que yo ahora he atendido, que ya puedo decir, bueno, tengo el respaldo de que esto es así. La mayoría de los que hacen entrenamientos, no solo CrossFit, sino de alta intensidad, entrenamientos de clases guiadas, que corran, hacen bici combinado con pesas, etcétera, son personas que tienen fatiga adrenal y nos los dice el test. O sea, en un porcentaje del 100% de las personas que vienen con ese tipo de metodologías de entrenamiento, el 80% tienen fatiga adrenal. Es decir, que hay un estrés importante a nivel de cortisol y que no permite que esa persona logre estabilizar su sistema. Porque la metodología de entrenamiento es tan demandante, esa persona no duerme, no come como un atleta, pero está entrenando como un atleta y eso a lo largo de los años es que lo lleva a desequilibrarse. Entonces, Entonces, bueno, ha sido un aprendizaje, pero lo que dices es cierto. O sea, yo cuando tú me empezaste a entrenar así, que empezamos a entrenar con Brett, que ya ahorita habla de un poco de ese cambio, de cómo su metodología es tan efectiva, pero yo que fui al conejillo de Indias, que conmigo fue que experimentaste, eh, yo no tenía dolor, yo no podía creer, yo, ¿qué es esto? O sea, me están creciendo los glúteos, me están creciendo las piernas y yo no tengo dolor. Estaba sana, entrenando duro, podía trabajar, podía pensar, porque eso es una de las cosas que uno empieza a ver, que no estás cansado a nivel mental con el entrenamiento, sino que el entrenamiento te está aportando. Yo terminaba de entrenar y ya yo sentía energía para seguir el día, antes no era así. Entonces, no sé, ¿qué consideras tú que es como las tres características principales de lo que puede ser una metodología de entrenamiento como la que Brett nos enseñó? Porque realmente yo empecé a hacer su programa y después hicimos cursos, el curso que él hace de Strong Lifting, o sea, ¿cuál no, realmente es la bueno, y diferencia ahí? su libro también, de Glute Lab, es brutal. En ese libro él explica todo cómo lo hace y por qué lo hace. Cuando tú lo ves en el libro te das cuenta, bueno, mira, no, o sea, es que no hay que inventar más, pues digo yo. A mí, yo Brett lo tengo muy alto porque ha hecho un trabajo increíble. Y algo importante es, bueno, eso, nada, yo creo que una de las cosas más importantes, por ejemplo, con Brett yo descubro algo que no sé en qué punto del entrenamiento ustedes estén ahora, pero por ejemplo, tú no te imaginas lo raro que es para una persona decirle que haga solamente 2 rondas de 10 repeticiones. O
sea, la gente cree que eso es muy poco, que me estás mamando gallo, que es esto. Eso yo lo aprendí con él, pues. Entonces realmente me di cuenta que él las variables del entrenamiento las tiene muy, muy, muy bien medidas. O sea, y yo he hablado en varias oportunidades sobre esto, pero las variables de entrenamiento me refiero, y las más importantes, es la intensidad, que sería el peso con el que trabajas, y el volumen con el que trabajas, que serían las repeticiones o el número de sets por sesión y por semana también. Entonces, cuando Cami empieza a hacer Booty by Bread, y Bread ha avanzado mucho, hoy por hoy tiene una aplicación brutal, genial, la puedes hacer desde el celular, pero él antes mandaba un PDF, nosotros lo imprimíamos, yo veía su Excel, los ejercicios, tal, y tú después podías ver como cada ejercicio por ejercicio, pero empezaba a ver el volumen total que él hacía de ejercicios, de repeticiones, de sets, y yo decía, bueno, esto es increíble. Lo otro también que aprendo de él es que él no pone las cargas fijas también. Eso es muy importante porque no todo el tiempo nos sentimos igual. Entonces, eso es un tema muy interesante de dejar abierto ahí a cómo tú te vayas sintiendo, con un plan, digamos, en línea general de cómo vas a entrarle, pero no dejándolo muy fijo, porque en el fondo también tú no vas a estar siempre igual, ¿no? Eso también son otras variables, qué sé yo, cómo hayas dormido, o la semana como la hayas tenido, tu carga de estrés laboral, qué sé yo. Entonces, bueno, eso yo creo que fue muy, muy importante, y un antes y un después, cuando empiezo a ver bueno, nada, el volumen y la intensidad como él lo iba midiendo, ¿no? A diferencia. Y también los ejercicios que usaba. Con Brett aprendí mucho, como su afán era, él inventa el hip thrust, y su afán era los glúteos, y realmente quien quiere tener los glúteos y las piernas pompeadas son más las mujeres que los hombres. Empiezo a ver también la selección de ejercicios que él hace, y cómo empieza en esos ejercicios este, a tener mayor efecto en la forma en cómo las chicas se ponían, ¿no? Entonces yo creo que Totalmente. Es que rescatando o sea, eso. a mí me cambió el cuerpo completamente. Realmente, ¿no? ¿No crees? O sea, a nivel de cuando empezamos a cambiar lo que hacíamos como entrenamiento de fuerza. O sea, el CrossFit, del volumen de entrenamiento, o sea, el volumen de las repeticiones, peso, todo es más hacia el upper body, y cuando cambiamos ya, o sea, a mí se me desarrollaron los glúteos un poco mejor, las piernas, no sé qué, y bajé el volumen abajo. Sí, el hecho Entonces es que también influye mucho, depende de como lo que quiera la persona. Pero a nivel de ciencia, después que yo escuché a Andy Galpin, que es un crack, que decía, mira, si tú entrenas una vez a la semana ese grupo muscular, tú vas a mantener ese músculo que tú construiste. O sea, ya cuando yo entendí eso, me quité de la cabeza el afán de tengo que entrenar todos los días. Que también es algo porque, bueno, Damiano lo hace, que entrena todos los días, pero es por un tema de afán, y que tiene su distribución demasiado calculada, igual que clientes que entrenan 5 o 6 veces a la semana. Pero cuando entiendes eso, te das cuenta de que no hace falta el exceso. O sea, realmente con que tú logres entrenar 3 veces por semana, que fue a lo que llegamos, y muchos de nuestros clientes, eso es lo que entrenan a nivel de entrenamiento de fuerza 3 veces por semana, y vas a ver un súper resultado increíble. em, no hay que entrenar de más. O sea, menos es más no, realmente. Y sé que esto suena eso. cliché porque mucha No, gente lo pero repite, ahí, pero es ahí es donde así. está, realmente. Es preferible hacer una selección de lo que funciona, de lo que te sirve, lo necesario, lo justo, lo mínimo, pero que lo puedas cumplir como 3 veces por semana tu entrenamiento de fuerza, y eso vale mucho más que te pongas a entrenar, todos los días, como locura. Darle prioridad al entrenamiento de fuerza, después ver cómo puedes meter tus trabajos cardiovasculares, y también cómo puedes hacer tus trabajos de movilidad. Creo que ese es como el mejor consejo que puedo darle en términos de entrenamiento, Sí, porque ya tenemos que ir cerrando, no, pero... si yo pudiera decir mi distribución ideal para una persona, no para mí, pero si me llega una mujer, por ejemplo, Ok. mira, yo nunca he hecho entrenamiento de fuerza o he probado muchas cosas, y yo lo que quiero es ver un resultado a nivel de salud, verme mejor cada vez, baja grasa, etcétera. Mi distribución ideal sería 3 días de entrenamiento de fuerza, bien pensada, fuerza, hipertrofia, entre unas 8 o 12 repeticiones, y combinar con cardiovascular, no siempre, de 2 a 3 veces por semana. Caminadora inclinada es el mejor cardiovascular que existe a mi punto de vista para poder mejorar la composición corporal, para que no te fatigue, para que no afecte el crecimiento muscular. Que me gusta hacer CrossFit porque, bueno, mete el CrossFit una vez por semana, pero es lo que
siempre les digo cuando hacen ese tipo de metodología, mira, lo que tú haces en el cardiovascular, sea una clase de spinning, sea una caminata, o lo que sea de cardiovascular, es lo mismo que se está trabajando realmente en el CrossFit como objetivo, ¿no? O sea, o sea, si tú haces una metodología de entrenamiento tipo circuito, tú estás trabajando tu capacidad aeróbica. Entonces, ¿para qué vas a hacer las dos? O haces una o haces la otra. Exacto, es mejor dividir las habilidades, o sea, mi fuerza la hago así y mi aire lo saco así. Y así, bueno, Es más seguro. ¿Cómo me sería tu gusta, ideal? Una mi, mujer, 30 años, nunca ha hecho nada y quiere mejorar su salud y verse bien. Combinación ideal. yo le diría que hiciera de 3 a 4 veces ejercicios de fuerza, entrenamiento de fuerza. Quisiera de 2 a 3 veces un trabajo de caminar, preferiblemente al aire libre y ojalá que se consiga unas cuestas. Y que si puede y tiene la disposición de hacer movilidad todos los días, que la haga todos los días. Si no, por lo menos de 3 a 4, digamos, igual que la fuerza por semana. Con sesiones de movilidad me refiero a que se tome, no en que la gente malinterpreta la movilidad y lo que hace es como echar una estiradita y al final que termina después de entrenar. Y no, eso es como un cool down